Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a una edición más de su podcast En tu Orilla. El día de hoy tengo el placer de tener del otro lado de la llamada a un gran amigo, colega y una persona que admiro mucho, el señor Daniel Quien. Hermano, ¿cómo estás? Yo, pues aquí en tu espacio, güey, muchas gracias por invitarme, por dejarme pasar a tu cibercasa en este momento. Aquí andamos, lo que se requiera. No, hombre, hermano, espero que te puedas sentir a gusto y que sientas la calidez con la que está construida este espacio, hermano. La verdad es que desde que hice el espacio dije como, güey, en algún momento quiero que vengan pues toda la camada de profesores de la Academia DIY. Y particularmente tú fuiste un perfil que pues desde que salió el primer capítulo siempre ahí llegaba un inbox que decía uno con el Dani, uno con el Dani. Qué Y lindo. pues ya, en el último justo dije, güey, nada más le voy a mandar un screenshot de este man para ya cerrar esta bella charla, hermano. Pero bueno, a ver, metámonos de lleno a la cosa. Para mucha gente no necesitas introducción, particularmente pues, en mi comunidad. Siempre has estado cerca ahí por la academia. Pero para aquellos que no te conocen, me encantaría ponerlos un poco en contexto de cómo luce tu vida en este instante. ¿Cómo es tu día a día? ¿Cómo se han visto tus últimos 3 meses de chamba, hermano? Va, pues mi día a día, al momento que acabo de sacar un álbum nuevo, que llevaba 2 años sin lanzar álbum, entonces siempre es como un detonante de una etapa nueva en tu vida. Y al momento esta etapa se ha visto nada más como rodeada de trabajo alrededor del álbum. O sea, hace el hacer los videos oficiales, también preparar un largometraje que estamos ya editando. Y eso se ha vuelto como el trabajo en torno a la salida del álbum. Detrás de la salida del álbum, pues hay meses de arduo trabajo en cuanto a producción, composición y grabación. Y ahorita estamos como en la etapa de publicar el contenido que se grabó relacionado al álbum, lo cual hace un poquito chill el ambiente. Digamos que estamos como en esa, o bueno, artísticamente podría decirse que estoy en esa etapa de descanso entre lo que empieza el tour del nuevo álbum. Dicho eso, no acepto como esos descansos, ¿sabes? Entiendo la sanidad mental y física que hay detrás de una buena temporada de descanso y que pueda hacerte tus breaks. Sin embargo, sí siento que hay cierta inspiración que tienes que aprovechar en cierto punto del año. Y pues creo que también es algo que se va dependiendo de las situaciones que sigan surgiendo o que se construye de forma diferente. No tanto que se vaya la inspiración, sino que se va construyendo de maneras diferentes. Y si quieres aprovechar la construcción actual sobre la que se deriva la inspiración, tengo que agarrar todo el gremio de lo que implica esa inspiración. Y ahorita estoy en ese momento donde no quiero que nada se me escape. Todo lo que ha despertado alrededor de mi yo interno, de mi inspiración en torno al Magic Experience Band, sigue muy despierto, sigue como muy activo esa glándula en mi cabeza. Y ahorita lo he aprovechado para, lejos de descansar, seguir componiendo, seguir escribiendo, planear un poco acerca de mi futuro artístico, lo que me gustaría que fueran las giras del Magic Experience Band, casi hasta guionarlas, ¿sabes? No solamente el ser la energía presentada, las palabras entre canciones. Y pues sí, para mí ha sido como que fuck it, el descanso, nada más que pues lo humanamente debido del descanso se respete, la alimentación también, pero pues sí, hermano, o sea, siento que en el orden natural de las cosas, yo como artista estoy trabajando, estoy en la chamba y como persona que viene de la vida laboral común, de tener un horario, de tener un oficio, algo que es clave para tu desempeño en sociedad y para tu evolución en el peldaño social o como le quieras llamar a la economía, pues, man, con la música para mí es muy similar, es hacer bien mi oficio y en el asegurarte de hacerlo lo más adecuadamente posible y lo más real posible, también está pues vaya, un poco la dicotomía de soy un hombre de entretenimiento al que le pagan por entretener y que le dan sus descansos después de entretener, pero yo me niego a esa narrativa, yo me rehúso a esa narrativa, soy anarquista de esa narrativa y no puedo al menos por mí mismo imaginarme a un Daniel Quien como abstractamente a un Daniel Quien fuera de mi yo individual y más como un ente artístico, dando un show y yéndose a dormir una semana o entregando un disco y yéndose a dormir 6 meses
o lo que sea, pues entregando un material, un trabajo y siguiente paso, irme a descansar. Como que cierta parte de mí dice, ok, es medianamente lo justo que el artista tenga esta etapa de largo trabajo y luego un largo periodo de descanso para que se pueda pues rehacer, Tal cual. pero como para bien o para mal tengo, pues vaya, una mentalidad que se quedó un poco apropiada por la vida laboral tal cual. Ese es mi pensamiento, es mi descanso no es cuando bajo del escenario. Yo estuve chambeando en el escenario, di un acto artístico el cual llenó mi corazón y llenó el corazón de la gente, pero mi trabajo no concluye ahí. Mi trabajo continúa en lo que yo saco de esa experiencia, de esa acción y cómo la retroalimento para seguir creando cosas que me permitan seguir estando aquí. Entonces, creo que se habla mucho de cómo ciertas situaciones influencian o influyen la obra artística, la obra del cantante, del compositor, pero se habla muy poco de específicamente la situación artística. ¿Cómo influye en un artista el estar viviendo de su arte? ¿Cómo influye en un artista el estar tan apegado todo el tiempo al espectro artístico, al espectro filosófico, al espectro creativo? ¿Cómo es que eso desarrolla su psique de una manera en la que en una vida laboral, digamos, común o promedio, no se hubiera desarrollado de esa forma? O en una vida, digamos, que no Más esté convencional. que no esté entregada al arte y que esté más en este ritmo convencional de vida. Y pues sí, bro, o sea, creo que respondiendo a la primera cosa, lo que estoy haciendo en estos últimos meses es meramente un reflejo de cómo es que mi relación con el arte ha afectado a mi vida, para bien o para mal. No digo que todo sea color de rosa, ni tampoco digo que todo sea un mar de alfileres punzantes, o sea, un punto medio es un punto neutral, cosas buenas, cosas malas. Dicho eso, sí tengo que ser sincero contigo que todo lo que termino haciendo en estos meses, desde que me levanto hasta que anochece y me duermo, es algo relacionado al Al arte. proyecto. Siento que mi Entiendo. vida está entregada al arte. Ah, acá hablando con el arte, ¿no? De que... No, hermano, entiendo. Y la verdad, creo que rescato mucho esta parte de tomar esto como una labor, particularmente cuando tomas esa decisión, ¿no? De hacer de esto un proyecto de vida y particularmente de un proyecto que para sobrevivir necesita cierta vertiente, pues como mencionas, ¿no? O sea, está la materia prima que es el arte, que es como esta exposición de decir las cosas mejor que lo que la gente podría decirlas y es por eso que conectamos tan cabrón con una rola. Pero también está pues, todas las demás labores que se tienen que hacer para que este arte pueda llegar a más lugares o para que pueda ser comercializado de la mejor forma, ¿no? Porque incluso el cómo se presenta al mundo, pues es algo en donde el artista que hizo la materia prima puede meter muchísima mano y creo que nos diste un gran recorrido como de esto. Antes de brincar a la siguiente pregunta y a partir de esto que me cuentas, ¿considerarías que eres alguien que todo el tiempo está trabajando? ¿De dónde viene este acercamiento a la labor? ¿Es algo aprendido en casa? ¿Un jefe? Sí, güey, todo el tiempo estoy trabajando, creo. Y eso es algo que saben mis compañeros de banda, mis amigos de la Magic Experience Band, porque, pues bueno, lo han entendido ya con un año de estar trabajando juntos, el proyecto, lo del álbum, tureando conmigo también, o sea, simplemente hasta uno de ellos me lo comentó, es que, güey, yo te volteo a ver cuando estamos, lo que sea, comiendo, entre ensayos, viajando, cuando vamos en el avión, cuando vamos en el camión, cuando estamos llegando. Y yo veo como una flama arriba de tu cabeza. Ya me han comentado esto, que yo llego a una habitación o llego a un espacio y se nota enseguida como de que en cuanto me ves, sabes que es una persona que está tramando algo. O sea, simplemente es como que en su así, ¿sabes? Que está maquinando algo, que no está quieto y que incluso si lo hubieras dormido pensarías que está haciendo algo en su mente dormido y que no está dormido. Y pues un poco apegado a la realidad porque tengo el sueño demasiado ligero, entonces pues sí, cualquier cosa me despierta y despierto y sigo pensando y pues así, ¿no? Y puedo decir muy sólidamente que me he ganado mi lugar a filo de espada en el espacio de música en el que estoy, en mi país, en el idioma español, porque pues tal cual me lo he ganado con trabajo duro y no solamente con trabajo duro con golpes al aire, sino con golpes que vayan encaminados a una visión clara, a una visión específica. Y
Y el darme cuenta de que no solamente es un esfuerzo que yo me estoy inventando, una narrativa que yo me estoy inventando, sino que hay muchas personas que resuenan con mi trabajo, con mi manera de pensar, con mi forma de hacer las cosas, pues eso también me creo que me pone en una posición en la que me siento más libre al momento de presentar mi arte, en el momento de presentar las canciones que me gusta hacer, la música en la que me gusta trabajar y lo que me gusta compartir, porque dentro de esa conversación de por qué Daniel hace esto en su música, o también, ok, Daniel hizo esto en esta nueva canción, es Daniel, se esperaba que iba a hacer algo así en cierto momento. Cuando se genera esa conversación, creo yo que es lo justo, creo yo que es acertado, porque si una persona en este gremio musical actual ha llegado a ciertos puntos creativos y ciertos puntos de ejecución y de producción musical y de ejecución lírica, no es nada más porque esté pensando y viviendo cosas, no es nada más porque esté diciendo habladurías, es porque hay una disciplina detrás que se tiene que cumplir muy precisa para poder llegar a ese punto. Y en lo que a mí me consta, en lo que a mí respecta, puedo decir que he seguido esa disciplina, he seguido una disciplina propia que me permita ser mejor letrista, que me permita ser mejor cantante, mejor guitarrista, mejor instrumentista, mejor productor. Y como el comentario que yo siento a veces muy pasivo-agresivo en cuanto a una humildad muy desesperada que quieren demostrar muchos artistas es la expresión de, ay, no sé qué hice, no sé qué hice, Ya, pero hoy estaba aquí. claro, No sé cómo pasaron las cosas, pero de pronto ya estoy aquí. Y, entiendo. y bueno, creo que cada quien es válida su experiencia personal, pero al menos para mí sería como algo vomitivo poder decir eso de artística. Que estuviera dentro de mí el, güey, no sé qué hice, pero llegué aquí y yo estaría vomitando, ¿sabes? En el baño. O sea, no, güey, yo desde el punto en el que agarro una guitarra y digo, ok, vamos a empezar a lanzar música como Daniel Quien y vamos a lanzar un álbum que se llama Sin soltarte, dejarte ir y desde aquí no nos vamos a parar. Yo desde ese punto dije, no estoy en mi mejor punto artístico, me alegra no estarlo porque quiero llegar a ese punto artístico y Entiendo. quiero ir trabajando desde lo más sencillo hasta cierto punto llegar a este florecimiento que yo entienda como como donde desemboca toda esta disciplina y toda esta labor creativa que se ha venido ejercitando durante los años. Dicho eso, Artemio, creo que si puedo yo conceptualizar el arte o si puedo definir el arte en algo muy, pongámosle, pues no minoritario, pero sí como una forma reduccionista de ver el arte, como nada más para poder cuadrarlo y para poder ponerlo en un panorama. Creo que el arte es esa sustancia de cada persona que genera en base a sus vivencias y a su filosofía personal de vida. Su cosmovisión es lo que termina creando una sustancia dentro de ellos que tienen que exteriorizar de alguna manera, en cualquier disciplina, en un deporte, en un arte como el pintar un cuadro. De alguna manera tiene que salir como todo este dimensionar de la vida, todo este dimensionar de lo que hay aquí adentro y lo que hay acá afuera. Toda esa perspectiva genera una sustancia dentro de uno y esta sale de manera artística. Entonces, creo que ese es un imaginario que es fácil de procesar, pero ahora lo que yo pongo sobre la mesa es, el artista está consciente de que esa sustancia puede ser refinada hasta su punto más nítido, hasta su punto más puro. Quiero que el artista esté consciente de eso. Yo lucho por estar en un mundo, no solamente un país, no solamente una escena, lucho por estar en un mundo donde el artista no se le olvide que esta sustancia que es capaz de crear dentro de sí, que obviamente es una sustancia abstracta que no existe, pero que se ve reflejada en lo que haces, esta sustancia de la que hablamos es tu responsabilidad cuando tienes el oficio de artista, llevarla a su punto más nítido, a su punto más brillante, a su punto más limpio. Entonces, creo que mi pregunta personal hacia mi figura artística todos los días es, oye, esta sustancia ya la llevaste a su punto más brillante, seguro que ya la llevaste a lo más nítido, seguro que ya le hiciste pasar por el proceso de purificación más intenso y más... Te entiendo. Yo no he llegado a ese punto. Y me cuesta mucho ver cuando otros artistas sienten que ya llegaron a ese punto. Y cuando
rezan su masterpiece o rezan su opus magnus en forma de disco, en forma de canción, en forma de colaboración. Y creo que es un cuestionamiento muy sincero que si cierta cantidad de artistas se le hiciera un porcentaje que no puedo decir porque sería meramente imaginario, pero creo que un porcentaje de artistas hiciera este pequeño test, se daría cuenta de que, güey, incluso hasta algunos podrían sentir vergüenza. Claro, falta mucho. ¿Cómo es que mi sustancia más personal, mi receta de mis vivencias, de mis experiencias y de mi filosofía, cómo es que las personas la tienen resumida en esta canción que se llama Lloré cuando mi tío me dejó, ¿sabes? Claro, ajá, sí, sí, sí. ¿Cómo es que ese fue el pic de esta sustancia, no? Man, si los artistas empezaran a preguntar eso, el mi canción, mi tío me dejó remix, es la máxima manifestación de mi sustancia. ¿Es este remix la representación de esta máxima sustancia? Creo que la respuesta sería no, y eso les pondría un cohete en el culo a todos para movernos como país, como idioma, como escena y como artistas en sí, como gente que hace arte y que se dedica a hacer arte. Ahí para terminar de entender, a ver, yo ligo mucho esto que tú estás mencionando con la filosofía ciceroniana. Para aquellos que no topen al señor Cicerón, fue alguien que en Grecia, creo, allá en los primeros filósofos, fue el primer man que tuvo como esta filosofía de decir, güey, yo conforme avance el tiempo voy a ser mejor en lo que sea que yo hago, ¿no? Entonces, pues yo voy a tener más conocimientos, tendré más recursos, actuaré desde una posición más cómoda y podré emplear mejor mi trabajo. Y en medida que más pase el tiempo, pues solo voy absorbiendo conocimiento hasta el grado de que pues yo pueda hacer el mejor trabajo que puedo hacer todos los días, ¿no? Y es una carrera como, pues que nunca termina. Por lo que tú me cuentas, sí es algo similar, pero al mismo tiempo no. Quiero entender si va por ahí, o sea, si es un tema de mejorar estas habilidades conforme avanza el tiempo, o si es algo tal vez un poco más abstracto, ligado pues al momento específico donde pues, ahorita es la Magic Experience Band y requiere de cierto skill set, cierta energía y cierta presentación, pero igual y mañana es algo que no necesariamente pues, tiene que ser mejor, o sea... O sea, creo que totalmente cuando estamos hablando de una industria musical, tiene que haber esta diversificación entre los que quieren hacerlo lo mejor posible y entre los que quieren vender lo mejor posible. Y es algo totalmente válido y es algo totalmente real. Y a mí me gustaría ser considerado en un espectro entre ambas cosas, entre alguien que quiera hacer lo mejor posible y que quiere vender ese mejor posible, lo mejor posible, vaya. Entonces, es que no nos podemos desligar de un rasgo del ADN que tenemos muy angustiosamente ligado a nuestra cabeza. De alguna manera, el ser humano tenemos esta anatomía mental de la conquista, vaya. Lo que sería un Alejandro Magno, lo que sería un Aquiles en la mitología de Troya, el querer conquistar, el querer lograr algo y el simplemente querer lograrlo porque despiertas y tienes esa sed de conseguirlo. De alguna manera, aunque ya no estamos en esa época, sí hay algo dentro de nosotros que es como esta hambre insaciable de lograr cosas, lograr algo, llegar a cierto punto. Nos sentimos que estamos en punto A y queremos llegar a punto B, que estamos en punto 1 y queremos llegar a punto 2. La virtuosidad humana estaba en la guerra, estaba en el arte de la guerra. Aquel que era el mejor espadachín era la que se le consideraba el virtuoso en ese momento. En la actualidad, que los oficios del ser humano son diversos y que ya distan mucho de lo que es tomar la espada, actualmente el artista es muy similar a lo que era un espadachín en tiempos de la conquista griega. Alguien que quería mejorar, alguien que quería hacer bien las cosas, alguien que tenía que ganar sí o sí. O sea, era ganar o morir, simplemente. Entonces, el arte visto desde un oficio también se puede ver como ganar o morir en sociedad, porque el que no consigue cierto posicionamiento es muy complicado que pueda avanzar con las siguientes cosas que siguen de la estructura social humana, ¿no? El poder comprar tu comida, el poder comprarte tu ropita, tus zapatos, el tener un lugar donde dormir, donde caer muerto. O sea, el espadachín de estas guerras sabía que si él quería acceder a lo más dignamente posible en ese momento de la historia humana, tenía que ser una verga, tenía que ser una Fletado. verga, fletado en un campo de batalla. Y en la actualidad también estamos en un campo de batalla, nada más que la lucha es distinta. La lucha es distinta, es emocional,
es un poco irracional, es ideológica, es filosófica, y dentro de esa lucha es donde aparece el artista haciendo esta labor de ilusionista, en donde entre tantas cosas que suceden en el mundo, entre tantos problemas y entre tantas virtudes, el artista llega y te tiene que hacer creer que lo que él hace importa. Tiene que hacer esta labor de ilusionista, de mago, y decirte, güey, mi música importa. ¿Por qué? No sé, güey, la gente le está pasando mal por las guerras, por el hambre, le estamos pasando mal aquí por la economía, por el gobierno inepto, por grupos criminales, etcétera, etcétera. Pero de alguna manera yo te tengo que hacer creer que lo que yo hago musicalmente importa para tu vida. La situación está de la verga, pero eso también importa. Esto también que estoy creando, que estoy cantando, importa. Entonces, en ese punto el artista en su labor de ilusionista, slash guerrero de las guerras griegas, está en un campo de batalla donde tiene que convencer a la humanidad de que su arte importa y que su arte tiene que ser visualizado, y si no es visualizado no puede llegar al siguiente escalón, que es seguir haciendo arte a la vez que mantiene su vida común como todos los seres humanos con sus necesidades básicas cubiertas. Es a lo que voy. Claro, Entonces, sí. Hermano, a ver, regresando así, jalándonos, cabrón, a ti y a tu carrera, güey. A ver, Dani, algo que yo quería preguntarte es que justamente hablas, ¿no? De cómo vienes de no lanzar un álbum desde hace, 2 años. dijiste 2 años, ¿verdad? Yo escucho ese álbum y es una cosa completamente distinta a la que escucho con la Magic Experience. Y me encantaría preguntarte, a mí, lo que eso a mí me da a entender es que eres alguien que sigue mucho su instinto al momento de crear y que, justo como bien mencionas, aunque tengas como esta visión que ya se va dibujando de un artista que justo puede bailar entre géneros o que encontrándose a sí mismo al final de su carrera, pues tal vez tenga una discografía tan variada como la de los Beatles. Pero me encantaría saber si consideras en este proceso de cuál es el siguiente paso a la audiencia, o si eres completamente egoísta con esa parte, testeas cosas. Y también a donde quiero llegar es como, pues sí, ¿cómo estás seguro que ese siguiente paso que vas a dar, pues es tal vez el mejor que puedes dar en ese momento? Qué loca pregunta, porque es que está muy curada, güey, tu pregunta. O sea, tomas en cuenta, o sea, básicamente, ¿tomas en cuenta al público con lo que estás haciendo o eres egoísta? Bueno, te voy a dar un punto intermedio, ¿no? Para no llegar ni a un extremo ni a otro. ¿Cómo no? Eh, Creo que para llegar al virtuosismo en cualquier oficio, tienes que desconectarte un poco de tu lado humano colectivo. Hay una canción de Cerati que se llama Dios, creo que todo el mundo conoce, que dice: separarse de la especie por algo superior no es soberbia, es amor. Ya. Poder decir adiós es crecer, cierra. Ujú. Y creo que esas palabras remiten a que si tú quieres lograr algo virtuoso, tienes que separarte un poquito de tu colectividad humana, porque a veces el mismo humano en su función de sociedad puede verte limitado a algo que no veas necesario lograr. Y en el campo Mm. artístico, todo es innecesario. Ese es el trip, que todo en el arte es innecesario. No te mueres si no existe arte. Mientras haya comida, mientras haya oxígeno y mientras haya otros oficios que puedan asegurar el prolongamiento de tu vida, no pasa nada si no hay arte a nivel meramente biológico y evolutivo de supervivencia. No pasa nada. Entonces, Cerati lanza esta idea de: si yo quiero llegar al virtuosismo por medio de mi arte y quiero que represente algo para la humanidad al mismo nivel que lo representaría la medicina, tengo que separarme de la especie un poco, porque la especie me dicta que lo que yo hago no es necesario. Entonces, ese sentimiento para muchos puede ser soberbia, porque estás como rechazando tu humanidad un poco, estás rechazando la nobleza y la simpleza de la vida común y del pensamiento común, pero creo que Cerati manifiesta que es la única manera de llegar al verdadero virtuosismo del pensamiento y de tu desempeño artístico. Y esto de forma literal se puede ver en alguien que quiere ser el pianista más cabrón de su escuela, güey, no sé, de una escuela de música. Pues man, vas a empezar a ver cómo es que esa persona deja de asistir a ciertas fiestas, deja de asistir a reuniones familiares, porque está muy enfocado en puta ser En el darle mejor. esto, claro. Entonces, eso es separarse de la especie por algo superior, por alcanzar el virtuosismo. Entonces, siento que yo estoy en un punto equilibrado de ese pensamiento, porque lo que conservo de esa filosofía
lo único que conservo de la filosofía del virtuosismo y de separarte de la especie para alcanzar la virtud es que la virtud es filosóficamente necesaria para alcanzar la plenitud humana. Que tú como ser humano tengas capacidades y que día a día prives estas capacidades de ser llevadas al límite es algo que va apagando tu cerebro, es algo que lo va oxidando, que va haciendo que los engranajes imaginarios se vayan llenando de sarro, de óxido. Entonces, yo te puedo decir que yo puedo tener esa sensación de vacío porque no llevo mi cuerpo físico al límite, ergo, no hago ejercicio extremo todos los días, o sea que no hago pesas todos los días, lo hago eh, muy apartado. Claro, Digo, no, no eres un deportista que tiene 2 sesiones de entrenamiento y su dieta y... Ajá. corro y camino y ya, pero sé que no llevo límite, sé que no estoy llevando mi cuerpo al límite y sé que Ujú, me estoy perdiendo de algo al no llevar mi cuerpo al límite, ¿sabes? O sea, ujú. sé que estas personas que son como gym lovers y correr es su filosofía de vida y correr hasta desmayarse es como que su pinche orgasmo. Yo entiendo eso, sé que es llevar tu cuerpo al límite, tu cuerpo físico y que eso te da cierta remuneración hasta filosófica de, güey, mis venas están respirando a la par que mi alma está respirando, ¿sabes? Entonces, poniendo esa comparación del que lleva su cuerpo al extremo por este placer del virtuosismo, también es cómo llevas tu mente al extremo en el oficio que estás desempeñando o en el arte que estás desempeñando. Entonces, esa es la parte de esa filosofía que conservo. Sé que llegar a la virtud es una satisfacción filosófica muy grata y que incluso convivir con otros virtuosos también es algo que te llena, es algo que te nutre demasiado. Y entiendo como esa parte de separarte un poquito de tu humanidad común y de buscar algo más allá de tus limitaciones impuestas. Entiendo esa parte. Por eso conservo esa sección de esa filosofía. En lo que ya me muevo por mi rumbo es que rechazo cualquier percepción que se haya dado anteriormente acerca de cualquier sentimiento humano y busco dar mi propia interpretación lo más limpiamente que se pueda. Y con esto me centro en cómo es que Daniel quien trabaja sus letras, en el trabajo lírico. Yo en cierto punto, Artemio, tenía 5 canciones escritas a lo mucho en mi vida que creé desde los 11 años hasta los 17 años, ponle. Entonces yo pienso, fuck, o sea, hay un lapso ahí de tiempo que está como que perdido en el que no hice mucho, o sea, musicalmente ya estaba ahí como que la semillita de que, oye, puedes crear, pero no hiciste mucho, o sea, de mis 11 y mis 17 hice 5 canciones, güey, eso es todo lo que hice. Entonces hubo mucho tiempo que hoy considero, no, bueno, no como tiempo perdido porque estaba haciendo otras cosas que yo consideraba importantes en ese momento, pero pues sí noto este trip de, güey, ¿cómo pudiste dejar de componer? No como un Entiendo. reproche, sino de explícame cómo te fue posible dejar de componer, Ya. porque quiero que sea posible para mí, no sé cómo, ¿sabes? Entonces, ¿cómo por pinches 6, 7 años fue posible que hayas empezado a componer y que hayas compuesto tan poco, que hayas desempeñado el ejercicio tan medianamente? Entonces, mi respuesta llega a mis 17 años de edad justamente porque me enamoré muy fuerte de una chica y me enamoré de ella desde que la vi. Convivimos solamente un día, 2 días, a lo mucho, y se fue al tercer día. Entonces, Ah, y estaba esta sensación de, esa persona vino, me hizo sentir algo, despertó algo en mí, y ahora no tengo manera de expresarlo, no sé cómo expresarlo, y ni siquiera sé lo que es estar con esa persona porque nada más estuvimos muy poco tiempo juntos, entonces todo es demasiado ilusorio, todo se iba difuminando con el pasar de las semanas, no se llega con el pasar de los meses, lo iba sintiendo cada vez más y más como si nada más hubiera sido un sueño. Entonces ahí me di cuenta que no entendía mucho el amor, güey. O sea, había tenido, no sé, quizás mis relaciones adolescentes breves o largas, whatever, pero me di cuenta que estaba muy condicionado a lo que la sociedad en sí reflejaba como el amor, lo que las canciones decían, lo que las películas decían, lo que los libros decían y lo que ese mismo arte popular terminaba afectando a las relaciones que yo terminaba viendo en otras personas, en sus amoríos, pues sí, en sus vínculos amorosos. Y yo lo primero que hice para despertar otra vez este ejercicio creativo, es
llegar a una conclusión ficticia, pero necesaria para ponerme al arranque, que fue, no existe canción en el mundo que pueda describir lo que yo siento por esta persona. No existe canción en el mundo que pueda describir cómo yo veo a esta persona. Entonces, lo que voy a hacer es agarrar cosas inertes de la vida y la naturaleza que me recuerden a esta persona y metaforizarlas en el sentimiento que me hace sentir. Ahí es donde nace el estilo lírico de Daniel Ya. Kien. Lo Qué que hoy, chingón. lo que hoy se mama como el Daniel Kien type. No, güey, y yo lo he visto en acción. O sea, la vez que tú y yo nos conocimos fue en un viaje que hicimos a Tlayacapan junto con Eddie y con Andrés, güey. Y fue, a ver, algo que yo recuerdo mucho es verte a ti irte caminando a una banca, componer una rolita, un coro, después volver con este Andrés y con Eddie y decirles como, oigan, traigo esta idea, güey. Y lo que empezó siendo como una rola de Los Milagros, después no acabó siendo de Los Milagros, acabó en tu último disco justo. Pero, o sea, yo vi esa idea justo pasar por el filtro de Los Milagros, luego volver a las canchas de Daniel Kien, güey, hasta acabar en un material final. Y algo que justo yo recuerdo mucho de ese viaje fue pensar como, güey, el Dani tiene un don, una aptitud, cierto talento para esta parte que es la composición, güey. Porque además fue un viaje en el que pues estuvimos ahí, que te gusta 4 días, tú te habrás 4 echado días. unas 5 o 6 rolas de una composición propia, ¿no? Además de lo que se hizo como con toda la banda. Y ya el que ahorita me expliques, pues de dónde viene eso y un poco como el mindset a la hora de metaforizar la vida o de poner estas situaciones que pues ponen ciertos constraints creativos que ya te dejan empezar a jugar y a sacar cosas. Pues fue fascinante, hermano. Sí, y además, qué buen viaje fue ese, cabrón. Ajá, como dices, pasó por muchos filtros y al final, pues ya está como la forma final del Tiempo es como un río. Es de las canciones más queridas del nuevo álbum y es de Está cabrona, güey. las que el público ya cantaba antes de que saliera, ¿sabes? Ahorita yo no he dado un concierto desde que salió esa canción oficialmente. Yo traigo el recuerdo de que la cantamos en vivo y todo el mundo la canta. Pero desde que salió oficialmente yo no he tocado en vivo con Daniel Kien otra vez. Entonces ahora me emociona mucho pisar un escenario otra vez con Daniel Kien para tocar El Tiempo es como un río ahora que ya salió Put. oficialmente y ver qué trip, ver ahora qué trip. Justo aprovechando eso, quería preguntarte, ¿en qué momento te das cuenta tú que es la Magic Experience lo que sigue en tu carrera? Joe, pues todo va de la mano, todo es una cadenita de sucesos creativos, vamos a ponerla así. Nace primero el aroma nostalgia en su forma lírica y en su forma melódica, porque es un álbum compuesto enteramente con mi guitarra y voz, como los demos están en guitarra y voz. Y el ejercicio que yo hago de separarme de la especie un poco es llevarlas a producción estudio, porque ahí me despojo del sentimiento íntimo de una canción que nace de un amor naciente, de una definición del amor naciente a mis 17 años. Me despojo de ese sentimiento de intimidad y digo, eso se puede llevar a un trabajo de alto calibre en estudio. Entonces ahí pierdes un poco de intimidad con las canciones, debo confesarlo, como que pierdes este toque íntimo de cosas que estás narrando, que cada palabra la percibes desde tu propia humanidad y ya se convierte en este instrumento vocal y lírico que va a desembocar en algo instrumentalmente de alto calibre y algo de producción de alto calibre. El aroma nostalgia a mí me dejó con ese ejercicio a nivel instrumental, como el que la canción no termina al momento que le pones título, la canción no termina al momento que ya tiene una progresión melódica, ni un mensaje lírico definido. O sea, la canción continúa hasta que la canción te dice, "We're done". O sea, así Claro. como Saul Goodman no pudo terminar con Walter White, con Heisenberg, hasta que dijo, terminamos. Así es la Sí, canción. La canción no termina hasta que la misma canción te dice, ya terminamos. estuvo, entiendo. Y ya, o déjame en paz, está aquí. Y empezó con el aroma nostalgia. Luego continuó con Los Milagros cuando nos fuimos a las montañas todos esos días y empezamos a componer ya desde la instrumentación, güey. O sea, empezar a componer desde que alguien está tocando la batería, desde que alguien está tocando los sintes. Ya fue otro viaje creativo para mí que yo no conocía hasta ese momento. Yo Ok, conocía la labor como más individual, ¿no? de arreglar una canción o de producir una canción como algo más individual, ¿cierto? Pero también como algo
posterior a tener la idea precisa de la canción. Y yo en ese momento, en ese viaje, literalmente en ese viaje con los Milagros, viaje en el aspecto físico y viaje en el aspecto también pinche mental, ese fue el paso número 2, porque yo dije, what the fuck, what the fuck, ¿cómo que se puede hacer música así en tiempo real? Estoy balbuceando y se está creando una canción y luego checo la letra y resulta que no estaba tan balbuceada, estaba más o menos definido. Sí, ya había ahí forma, güey, sí. Ya había forma de cierta manera y en todos, güey, en lo instrumental, en la ejecución, en lo melódico y eso hace cuenta que abre un cuarto ojo, güey, dentro de mi... Ok. Sí, güey, o sea, esa vez en ese viaje fue algo que me cambió la vida en ese aspecto, güey, en darme cuenta que una canción podía nacer desde un cimiento ya muy sólido instrumentalmente hablando. Yo ese aprendizaje cuando llegué a casa, ya desde ahí no pude parar, güey, o sea, desde ese viaje, güey, que tú me viste que nos despedimos y que sin ningún motivo yo llegué a Ciudad de México vomitando, mamón. O sea, Ah, nadie, sí es cierto, güey. todos comimos lo mismo, no estuvo tan pesado, güey, y me sentía increíble, güey. O sea, nada más sé que pisé la ciudad y no podía con mi alma, güey. No sé qué era, como si esa madre negra de Spider-Man tuviera que salir de mí, ¿sabes? Y pues en cuanto llegamos a Sagredo, al estudio de Andy, pues vomité, güey, en la calle, terminé vomitando. Man, ha pasado 3 años de eso, no he vuelto a vomitar en mi vida. O sea, Oh, qué loco. Oh, no he tenido un sentimiento tan confuso de nuevo que me haga vomitar, ¿sabes? ya. Ajá. Eh, Güey, pues creo que la razón por la que emocionalmente sentía que nada más vomitando me iba a sentir bien es porque había bajado un aprendizaje muy denso, güey, muy denso. No bueno, no malo, no bendición, no maldición, sencillamente denso. Y yo desde que llegué a mi casa, después de esa vez de haber creado los milagros, no he parado de componer. O sea, desde ese mismo día hasta hoy, casi 3 años después de ese suceso, 2 años, güey, no me acuerdo, Sí, como 3, ya va para eso. todos los días he hecho algo relacionado a la composición. No de que todos los días nace una nueva canción y de que tengo una nueva canción todos los días. Más bien es el continuar con la canción después de haber pasado por su primer filtro, ¿no? El seguirla arreglando instrumentalmente, el agregarle un solo instrumental de guitarra, de cinte, un contrapunto, una segunda armonía, una tercera armonía. O sea, como que todo ese ejercicio de que la composición no termina cuando tú me agarras una guitarra y me pones a balbucear algo. Eso, güey, fue un aprendizaje denso de haber empezado los milagros. Ese viaje creo que como bien lo mencionas fue uno muy denso y en el mejor de los sentidos posible, ¿no? Sí, Porque claro. nada salió mal, güey. O sea, y ahorita que contabas las cosas, hasta chinit se me puso la piel, cabrón. Pues, güey, o sea, es que yo lo viví un poco desde afuera, ¿no? Yo iba como esta figura, era el manager acompañándolos. Pero bueno, pues igual, pues andábamos ahí todos en los efectos de la psilocibina, justo, güey. Y verlos crear, las conversaciones que tuvimos, no sé, la pura vibra que se siente de esa montaña que hay ahí en Tlayacapan, que, pues, güey, tiene algo ahí de vibra que carga extra especial. Sí, creo que fue un viaje que nos cambió a todos los involucrados, a las 4 personas que conformamos ese viaje y que la respuesta del en qué momento te das cuenta que es el siguiente paso, pues así jalándole llega hasta ese momento como de ese vómito y como de esta experiencia, pues todavía lo convierte en un lugar más especial, ¿no? Yo había generado una relación tóxica con el arte, güey, en ese momento, con el componer, con mi yo artístico. En ese momento, esa manifestación, ese sentimiento tan confuso, ya después psicológicamente entendí que fue una relación abstracta e imaginaria que se estaba formando conmigo y con mi oficio, que se había definido más que nunca en ese momento. Entonces, la labor tóxica o el desarrollo tóxico de un comportamiento que nace de manera no sana es el cómo lo prolongas frenéticamente o activamente. Ahorita sigo en ese esfuerzo de estar en un punto intermedio donde yo pueda seguir creando cosas, donde yo pueda seguir ideando conceptos y sacándolos a la luz, pero sin que eso me carcoma por dentro el estar todo el tiempo tan conectado
con la fuente que provee de estas ideas, que a veces puede ser uno mismo, su propio filtro de cosas, pero, o sea, narrar esa fuente nos llevaría aquí 3 horas. Sí, Entonces, claro, no, necesitamos. que todos sabemos qué es esa fuente y que de algún lado proviene esa fuente. Entonces, mi forma poco sana de lidiar con ese sentimiento fue crear frenéticamente cosas, güey. Qué Entonces, chingón, claro. para mí, aunque a nivel de una persona que defiende la salud mental, te podría decir, oye, pues es adecuado que te des tus descansos creativos, es adecuado que te des un espacio para plantearte a dónde va todo esto. O sea, creo que sí, men, acepto eso, pero también desde mi experiencia humana, y ya no nada más, y ya no solamente desde la experiencia psiquiátrica o terapéutica que está en los libros, que está impresa en los textos y que se enseña en las universidades. Desde mi experiencia humana, si quieres lograr algo que esté muy bien consolidado y muy sólido, vuelvo a lo que decía Cerati, te tienes que desprender un poquito de tu especie, te tienes que desprender un poquito de tus limitaciones, tienes que olvidar lo que te hace bien y lo que te hace mal y dejarte llevar por un momento. Y yo desde ese viaje en donde terminé vomitando porque no entendía qué estaba pasando hasta la fecha de hoy, estoy en eso, en ese lidiar con esta separación un poco artificial que tiene el artista por estar apegado a la fuente de inspiración. Y de ahí es donde nace el Magic Experience Band. Dentro de todo este raudal de conceptos y de canciones y de sentimientos y de darme cuenta cómo es que, vaya, ya como algo muy íntimo, me sentía perdido dentro de esta banda que creamos, dentro de Los Milagro, porque yo sentía que el momento en el que mis otros 2 compañeros de banda habían sido afectados por la música ya había pasado para ellos, que ellos ya habían como Entiendo. esa etapa. Ok, Entonces, ok. yo era el que me sentía perdido, yo era el que me sentía que estaba como experimentando algo que yo veía que en ellos dos era algo sumamente normal. Ya, ajá. Ellos ya Y habían pasado por ese momento catártico, por así decirlo. exacto. Y eso me generaba mucha impresión, pero a la vez dudas, a la vez miedo, mucha confusión. Y es ahí donde sucede el Magic Experience Band, porque sintiéndome, O sea, ¿verdad? suena, perdón, pero suena un poco que es pues, el lidiar con esta catarsis, con este despertar, por así decirlo. Ajá, exacto. Suena eso. Ujú. Entonces, el Magic no tiene canciones de amor, no tiene canciones de desamor, ni siquiera tiene coros, güey. O sea, Hadas es los coros y es una canción que está en un idioma inventado. Tiene coro, gran mérito, pero está en un idioma inventado. Entonces, comercialmente igual termina valiendo verga que tenga coro. Y es un álbum que nace meramente del sentimiento de sentir que, como decir, güey, a nadie más le está afectando tener que lidiar con el pinche arte. A nadie más le está afectando tener que lidiar con esta pinche sustancia. O sea, ¿qué pedo? ¿Cómo la soportan? Esa catarsis que ustedes pasaron, ¿cómo mierda la soportaron? Yo le estoy pasando así ahorita. Entonces, el álbum es eso, básicamente, güey. A nivel sonido, todo es emocional. A nivel lírico, todo es emocional. Y todo desemboca en esta ficción de una banda que termina haciendo un disco para civilizaciones más avanzadas que la nuestra. Eso es. Qué joya, hermano, qué joya. Para quien no se ha dado la oportunidad de escuchar este disco, por favor, vayan a hacerlo. Después de esta introducción, no sé qué más necesitan para darse esta pieza del buen señor Daniel. Hermano, a ver, vamos a ver si logramos apachorrar 3 preguntitas más volando, ¿eh? Creo que eres alguien que si yo como espectador o como ejecutivo de la música te sigo en Instagram, te encuentras con una mezcolanza justo de ideas como lo podemos ver aquí, güey, de sonidos, de referencias. Eres alguien también muy activo y eso es algo muy rico de tu perfil como persona artística. Y algo que a mí siempre me ha llamado la atención es cómo manejas tu parte estética, y hablo más desde el estilo, el cómo te muestras al mundo, porque si yo tuviera que hacer un análisis de identidad sexual o de, bueno, ¿qué me está queriendo decir Daniel con cómo está vestido ahorita? Pues brincas mucho entre ambos polos, entre el femenino y el masculino. Eres alguien muy bello, güey, pero desde una parte como más apoliónica, ¿no? O sea, como más calamardo guapo que bello como Don Draper, un hombre atractivo, ¿no, güey? Entonces, quería preguntarte, sí, o sea, como a qué tanta conciencia tú eres de esta forma en materia de la imagen que presentas al mundo y pues, ajá,
qué tanto te has metido ese rabbit hole o si solo eres tú siguiendo tu curiosidad. Cuéntame. Sí ha sido un rabbit hole. Sí, sí entiendo, güey, como por qué conceptualizarlo así. Sí lo conceptualizo así como un rabbit hole. Mira, sé que quería contestar esto breve. Igual nos va a tomar 5 minutos, no pasa nada. Güey, amigo, date. Mientras tú no te tengas que ir, yo acá todo bien, güey. Mira, estás haciendo una pregunta directamente sobre mi espectro de sexualidad. Creo que eso está claro. Y Sí, de la parte identitaria, mi más que respuesta nada. Ajá. es, fuck, man, me gustaría que fuera más sencillo que eso, pero lamentablemente no lo es. Ok. Entonces voy a contextualizarlo un poco. Primero con un ejemplo con el que nos podamos acaparar y saltar todos, ¿no? Kanye West en una entrevista dijo, ¿por qué la gente se ondea si yo digo que soy Dios? Entonces, entre tantas cosas que dice, porque seguir el canal de pensamiento de Kanye es atascarte desde su primer sílaba hasta su última sílaba, o ya te perdiste y ya lo interpretaste, guachas. Entonces, yo voy a ser muy burda, güey, de lo que dijo, pero básicamente es, ¿ustedes creen que por mi color de piel sería más acertado que yo dijera que soy otra cosa? Que soy un gángster, que soy esto, que soy lo otro, y ustedes dirían, a huevo, aunque fuera una connotación negativa o algo que la sociedad considere negativa como un gángster, ustedes dirían, a huevo. ¿Por qué? Por mi descendencia afroamericana, es lo que dice Kanye. Pero ¿por qué si yo salto y digo, soy Dios? Porque ustedes también saltan, cuando tiene una connotación medianamente positiva en la sociedad actual, el término Dios. Lo tenemos todavía como algo positivo. Si a mí me preguntas, lo tengo como algo negativo, pero a nivel cultural, social, por porcentaje y mayoritario, la gente ve el término Dios como algo sumamente positivo y sumamente aspiracional. Entonces dice Kanye, ¿por qué si yo me meto dentro de ese rubro de gente que se considera Dios? Porque ustedes saltan. ¿Y por qué no saltan si yo dijera algo como soy un gángster? Entonces, él lo resume de esa manera como haciendo apología a la invalidación que se le da a una persona sistemáticamente por su color de piel. Entonces, yo haciendo un poco alusión a esta entrevista, creo que si yo digo algo igual de disruptivo, se puede tomar por el lado malo, pues. O se puede tomar por el lado, pues sí, güey. Como Sí, si puede ser interpretado como una incongruencia, ¿no? exactamente Ajá. posición que alguien que no me conoce me puede ver y puede decir, ok, pues es un muchacho blanco de no sé qué ciudad, de no sabemos qué estatus social, pero es un muchacho blanco. O sea, a lo mejor si yo saliera a decir, güey, tengo una AK-47, ¿sabes? En la sociedad actual, el conocimiento lo dicta, sería algo, está chido, güey, ¿sabes? O sea, ¿por qué no la tendrías? Sé que no la tienes, pero si quieres decir que la tienes, pues está chido. Es lo que dicen las canciones actualmente, es lo que todos cantamos, no pasa nada. Hay una connotación muy obvia, muy implícita y explícita, pero no pasa nada si digo que tengo una AK-47, ¿sabes? Tal cual. Pero, ¿por qué si pasa algo si yo digo que me identifico mucho con el espectro femenino? O sea, ahí sí puede haber como que un ligero problema, porque ya estaría el espectro social que pensaría, no puedes decir eso porque eres un muchacho con tales características, de tal procedencia, y no te corresponde como entrar en esa temática. Ok, yo entiendo eso y entiendo que puede ser como un tema muy delicado, más cuando no eres una persona que está totalmente dentro de un espectro trans o dentro de un espectro ya de género, sino alguien que está simplemente como siendo. O sea, sí, tal vez alguien que no se ha hecho estas preguntas o no ha tenido estas conversaciones, ¿no? O sea, pues, sencillamente te agarra en curva como de cómo, güey. Ajá. Entonces, mi sentence aquí, güey, o vaya, en resumen, lo funable en toda esta ¿cuál es el problema mayor si yo digo, si yo admito que solamente mi lado sentimental viene desde un espectro femenino? Fui sincero conmigo mismo y me di cuenta que la visión masculina acerca de muchas cosas me limitaban para lo que yo quería llegar a cierto punto. El artista, digamos que su ambición implícita es descifrar el mundo, que mediante su pieza tú puedas descifrar un poquito más el mundo y puedas descifrar un poquito más el lore de toda la existencia, los sentimientos implicados, los sucesos. Entonces el artista tiene esa inquietud de cómo es que su arte va a terminar siendo un reflejo del mundo en sí, del universo en sí, que termine siendo un espejo. En este orden de ideas, yo sentía que mis ataduras masculinas
en cuanto a filosofía y pensamiento me estaban limitando a llegar a este punto, al opus magnus del entendimiento de mi persona, vaya. Yo para adentrarme como en este lado de la psique que tenía un poco dormido y que quería despertar, fui muy sincero conmigo mismo y en la influencia femenina que había tenido en mi vida, me di cuenta que mi hermana y mi madre habían sido personas muy influyentes en todo, o sea, mi primer desarrollo de ideas, en mi primer desarrollo de palabras, de metas. Entonces, mediante esa experiencia, yo tuve que aceptar que si yo me sentía pegado o que si yo sentía que definía mejor mis sentimientos y mis emociones desde una perspectiva femenina, no es por puro capricho, no es nada más por decir, quiero experimentar lo que es tener una mente distinta, es meramente, güey, creo que mi madre y mi hermana hicieron un trabajo, no sé, prodigioso, güey. La forma en la que ellas me compartieron el mundo, en cómo ellas me enseñaron a leer, a escuchar a otros, a escucharme a mí mismo. Yo ahí me di cuenta que ahí estaba la clave de lo que yo quería resonar artísticamente y que en mi lado masculino no iba a llegar a esa cosa que yo quería llegar. Porque masculinamente, güey, te puedo decir, ahí me maman mucho los corridos tumbados y sé llegar a ese, como a ese escalón de la psique, ¿no? De lo que te hace componer de ese estilo, de esa manera, con esa actitud, con ese carácter. Me mama y lo admiro mucho y en teoría puedo emularlo, pero tengo lo mío, ya tengo lo mío, ¿no? Y Entiendo, todo bien. sí. Dicho eso, siento que esos sentimientos vienen desde una perspectiva muy masculina de las cosas. Hipermasculina de 100%. las cosas. La visión del mundo que propone, el cómo sientes el amor, el cómo sientes el desamor, el cómo sientes el odio, el rechazo, la pérdida, todo está hipermasculinizado. Es una expresión Bien cabrón. totalmente masculina de la percepción del mundo, sus sucesos y sus emociones. Es una percepción muy válida, pero desde mi punto de vista limitada. ¿Por qué? Porque como hombre te puedo decir que ya pasé por ahí, ya pasé por todas esas limitantes emocionales y ya me vi frenado por mi misma genética, por mi misma pseudonaturaleza, vamos a ponerlo así. Ujú, Entonces, claro. cuando yo creativamente decidí cuál iba a ser mi ambición y cuál iba a ser mi punto A y mi punto B y lo que yo creativamente quería aportar con ello, me sentí más abrazado a mi espectro femenino que a mi espectro masculino para poder lograr esas ideas. Te No llamemos, entiendo. no llamemos objetivos o metas o llegar a puntos físicos o a puntos sociales, o sea, meramente como la comprensión de las ideas, el desarrollo de las ideas y el cómo las exteriorizas en el arte viene desde un punto mío que es más femenino que masculino, porque el masculino ya lo utilicé para otras cosas, ya me hizo escribir otras cosas y el femenino es el que ahorita me hace ver el mundo como algo nuevo todo el tiempo, como algo a describir, como algo nuevo a sentir, a experimentar. Yo lo siento muy desde ese lado arte, no en sí porque el hombre tenga ya una limitación genética que esté predicha en piedra, sino porque ya estamos predispuestos a sociedad a actuar y a decir ciertas cosas de acuerdo a nuestro género, de acuerdo a nuestra Claro. sexualidad. No, y al conversar de estas cosas, uno tiene que partir desde las cosmovisiones estereotípicas de pues, lo que es un hombre, lo que es una mujer y lo que se tiene entendido que es lo que hay en medio, ¿no? Porque si no, pues justo ya en la granularidad, pues siempre hay casos que son excepciones, siempre hay cosas que no son como tú crees, siempre nunca nada es como se supone que es el estereotipo, ¿no? Pero partiendo desde esto, man, esto que dices, yo me siento muy identificado porque también pues, yo crecí en una casa donde era una madre soltera, con una hermana, otra hermana viviendo en otra casa, pero pues dentro del hecho familiar, pues éramos las dos hermanas, mi madre y yo, ¿no? Y digo, no tuve para nada una figura paterna pues, que pudiera considerarse ausente, pero al mismo tiempo sí, porque pues vivía con mi madre, ¿no? Y a lo largo de mi vida sí me he encontrado mucho más afín eh, a cosas que estereotípicamente son para mujeres o a formas de pensar el mundo o de sentirte ante situaciones, relaciones o personas que son más atribuibles al estereotipo femenino que al masculino. Y es loco porque pues como vato muchas veces te enseñan a ocultar como eso o a disfrazarlo, pero hay un punto justo de tu madurez, güey, donde incluso pues tú cachas que estás mucho más a gusto en esos lechos, en esos rincones y que justo, vaya, pues cómo decirlo, es
te das cuenta que es una barrera que no muchas personas logran cruzar en ambos géneros, ¿no? Y sí requiere ahí pues de cierto autoconocimiento, de cierta aceptación, de cierto como olvidar pues los estándares de la sociedad y justo romper con estos estereotipos, pero pues bueno, de ahí se parte, ¿no? Sí, güey. Y dicho eso, las únicas cosas que yo critico como arduamente o que critico con cierto punto de vista debatible son cosas artísticas, güey, nada más. Como que banda es Entiendo, mejor, que álbum es mejor, pero ya cuando son temas como ideología, güey, y todo eso, mi conclusión es, el humano es más complejo de lo que siempre ha aparentado ser. por supuesto. Güey, entonces hay cosas que sé que no me corresponden entender, no me corresponden concluir, pero al menos en esto que es algo artístico, que es algo, pues vaya, intangible. El arte es algo intangible. Sí he visto reflejado cómo es que una generación que está educada por redes sociales se puede ver muy, no ofendida, güey, es que ofendida no es la palabra, güey, más bien escamada, ¿sabes? El término Ok. escamada en el norte es como Como ciscado. ajá, que todo el tiempo está como de que, güey, puede pasar esto, puede salir mal esto. Entonces, creo que como todo ha salido mal, güey, en la sociedad, ahorita en este punto estamos desembocando en un sentimiento de porque eso también no va a salir mal, ¿sabes? Porque no se ve al carajo todo en cierto punto. Entonces, creo que eso también termina afectando ideológicamente las cosas y filosóficamente. Entonces, cuando yo creo la canción Brillo y en el puente, antes el coro, escribo este verso que dice, sin entender nada, sintiéndolo todo, me quedé atrapada en tu mundo precioso. Hubo un amigo mío que saltó en ese momento. Fue de, oye, ¿por qué te estás apropiando del género femenino como si tú sintieras las cosas como Como una así. mujer? Y más allá de eso, eres una persona trans porque si no lo eres, ¿por qué te estás apropiando de decir que estás atrapada en, pues sí, en terminología femenina y masculina? Ujú. Entonces, yo ahí, güey, es donde ya no entro, es donde ahí yo pongo una pausa y digo, yo me bajo de este mundo, o sea, yo no pertenezco a este mundo que se siente escamado por el aflorar de las ideas y por el aflorar del espectro creativo. O sea, yo de ese mundo es como, házmelo para allá, güey. O sea, a mí no me interesa que tú me vengas a decir, güey, eso no puedes decirlo porque se pueden quejar en X, en Twitter, la gente puede decir esto en la red social. Es como, yo por ahí no paso, ¿sabes? Hay una puerta, Claro. hay un puente, yo por ahí no paso, simplemente. Y algo se puede Agarra decir otro camino. y se amarra muy bien conceptualmente y muy bien sonoramente en el caso de la canción. Para mí es dilo, fuck it, o sea, Claro. dilo. No puedo soportar la idea de una generación de artistas que está educada por lo que en redes sociales puedes decir o puedes no decir. Y por eso me maman mucho los corridos tumbados, porque para mí representan ese valeverguismo de si nos ponemos a pensar en quién puede cancelar esto, no hacemos nada. O sea, Sí, simplemente tal cual. despega, nos quedamos con que La Llorona es de Ángela Aguilar y que el máximo punto de la gana fue cuando Luis Miguel cantó Cuando calienta el sol. No mames, güey, qué pinche tristeza. Un mundo Claro. o un México que todo contenido por lo que en redes sociales es criticable. Entonces, yo a todos los artistas que alguna vez o que siguen pasando por ahí, por ese filtro de las redes sociales, yo es de que, fuck it, güey, me es muy difícil respetar tu visión porque no conecto con algo que tenía que estar atado a una visión que ni siquiera es prolífica, güey. O sea, si alguien quería debatir algo en décadas pasadas, mínimo sabías que venían de un acondicionamiento, pero un acondicionamiento que sabe estructurado, ¿no? Por libros, por educación, por contenido, por contexto social, por lo que quieras. Pero actualmente, güey, creo que el fallo de la sociedad más notorio es que una persona puede idearse su propia concepción de las cosas en base a qué tantos likes tiene un tweet. O sea, si una persona tira una opinión antes de que tú, o sea, esto ya es psicológicamente analizado por expertos. Antes de que tú puedas decidir si esa opinión es buena o mala, si tú veas que tiene aprobación en cuanto a números, y en cuanto a likes y en cuanto a interacción, es punto y aparte para que tu mente lo acepte como algo medianamente que así es la Claro. cosa, así es Qué la cosa. validación. Ajá, entonces a mí me cuesta mucho, güey, saber que estoy en un plano artístico de personas, de artistas que en su gran mayoría fueron educados por redes sociales. Puta, ese es un tema Porque, ahí. güey, es como, puta, güey, ¿cómo quieres que no afecte? ¿Cómo quieres que esa mierda no afecte el arte que sale actualmente? O
sea, al final, nuestra forma de interactuar en sociedad es lo que es lo que termina dictaminando cómo va a ser el arte en los próximos 10 años, 20 años, 15 años. Entonces, güey, el hecho de que actualmente tú puedas estar, digo, y pongo este contexto porque no quiero nada más como que atacar a la modernidad tardía. O sea, Ajá. estoy basando en comentarios que son comprobables científicamente y que son razonables. Y aquí está esa situación del amor moderno, ¿no? Del amor en tiempos modernos. Hoy te puedes acostar con tu pareja y alguien se puede quedar dormido antes que el otro. Y en algunas relaciones existe este ejercicio de, ok, la otra persona se quedó dormida tiernamente en mi hombro, yo no tengo sueño, me pongo a ver redes sociales, Ya. ¿sabes? Entonces, Ujú. como la otra persona está a mi lado, el amor de mi vida está a mi lado, está dormidito, y yo este tiempo lo estoy aprovechando para ver TikToks, para ver tweets, para ver posts de Instagram. Güey, en ese momento en el que antes no existía esta distracción tan sencilla o estas redes sociales que te exigían tanto tiempo y tanta presencia, ese momento de intimidad con tu pareja, ese momento donde la podías sentir que estaba dormida en tu pecho, su corazón latiendo cerca del tuyo, su respiración cercana a la tuya. En ese momento, güey, es donde nacían los mejores libros de la historia, es donde nacían los mejores romances narrados, las mejores tragedias del cine, las mejores filosofías acerca de la imprudencia humana, acerca del nihilismo humano, nacían del pensamiento intenso que te daba una persona que está latiendo al mismo son que tú. Entonces, tú cuando ese momento en la modernidad lo rompes y tienes a tu amada aquí, pero al celular en la otra mano, güey, ya te perdiste de un momento que a la larga iba a ser tu inspiración para una obra muy cabrona. Entiendo. Entonces, en este orden de sucesos que pasa en la vida moderna, claramente lo artístico sí va a haber diluido. Hoy vamos a tener expectativas muy distintas de lo que es un arte de alto calibre y un arte de mediano calibre, porque nuestras percepciones también ya son de un calibre mediano, güey. Ya, Ya. o sea, estamos tan dados de tantas percepciones, de tantos sucesos de los que podemos enterarnos, de tantas cosas de las que podemos opinar, que todo eso, güey, te va consumiendo tu capacidad de sentir, tu capacidad de razonar y tu capacidad de ser auténtico, te lo absorbe. Te lo Claro. absorbe por el simple hecho de ser un producto en sociedad moderna. Entonces, eso no es lo que estamos criticando aquí o no es lo que estamos poniendo sobre la mesa, si el humano es un producto o no. Lo que yo pongo sobre la mesa es cómo es que el ser humano sea un producto de la modernidad actual mancha la labor artística porque te priva del proceso adecuado de las emociones más fuertes. Ya. Y creo que está bien loco porque, a ver, yo en medida que crezco me convenzco más que lo mejor que puedo hacer para mi carrera, para la gente que amo, para mi persona, es un acto de presencia, ¿no? Y es sabiduría muy vieja el viaje de estar presente en este mundo, ¿no? Justo es un viaje que, de cierta forma, no niega, pero no es tan amigable con las distracciones de las redes sociales o con temas sociales de ya personas o con el qué dirán y como todo este tipo de cosas, pues se mitigan en gran medida estando presente en la vida, ¿no? Yo creo que al final del día ese es el mejor acto que puedes hacer para crear una gran obra, para construir una gran organización, para construir un hogar con mucho amor, para tener una buena relación con tu perro, para pues, cualquier cosa que quieras hacer, es en medida que estás presente que puede salirte con la tuya o como un poco blindarte de este tipo de situaciones que mencionas. Dani, ahora sí estamos llegando al final de esta conversación, hermano. Qué chulada, de verdad, de antemano. Muchas gracias por venir acá, por abrirte así. Yo sé lo apretadas que son las agendas de la gente que viene a este espacio, entonces te lo agradezco mucho, hermano. Y esta es una pregunta que le estoy haciendo a todo mundo que viene acá. Cada quien tiene una filosofía distinta, una visión diferente y me interesa mucho que, pues, ¿hacia dónde vas, hermano? La pregunta es la siguiente. Si todo te sale estúpidamente bien en un lapso ya un poco más a largo plazo, de aquí a 5 o 10 años, y tú volteas a ver hacia atrás y dices, güey, pues todo salió tal cual como yo quería, qué cagado. ¿Cómo se ve ese escenario? ¿Qué hay en él? El escenario es un país muy influenciado por una filosofía seria al hacer música. Algo serio, güey. O sea, es lo que yo anhelo, güey. O sea, más allá de lo que logré con Daniel Kien, con Los Milagro, eh, para mí si lo que estás haciendo no obedece a un beneficio colectivo, no tiene sentido, güey.
Entonces, si lo estuviera haciendo por mí mismo, ni siquiera tendría las fuerzas suficientes para levantarme a hacerlo, ¿sabes? Es como que, güey, por mí mismo, pues me hago de comer, güey, ¿sabes? Es como el cariñito, guaches. Pero Sí. si lo que estás haciendo artísticamente no responde a un orden mayor de las cosas, yo siento que es inútil, o al menos yo no tendría las fuerzas para hacerlo. Dicho eso, Entiendo. mi aportación a la mesa es una protesta para que la música en español nunca deje de sentir que puede seguir floreciendo, que puede seguir descubriendo nuevos caminos y formas impresionantes de manejar nuestro idioma, nuestro lore, nuestro proceso creativo, nuestro estilo musical, nuestra energía sonora, nuestro carácter. Esa es mi propuesta musical, que cuando pase el tiempo, 5 o 10 años, puedas voltear a escuchar mis discos y notar la dedicación y la seriedad que hubo detrás de esos trabajos. Tanto que llegamos a este punto de despojarnos de lo que humanamente sería lo más sencillo o lo más práctico y decidimos llevarlo hasta donde la canción lo pidió. Es lo que pasó en el Aroma Nostalgia y es lo que pasó en el Magic Experience Band. Canciones que expresan lo suficiente con la letra, que expresan lo suficiente con la pura melodía, pero que no estuve de acuerdo con dejarlas hasta ahí. Y que mi visión fue, esto va a llevar tiempo, va a llevar un desgaste emocional y físico tremendo, pero si se tiene que hacer por la música, se tiene que hacer por la música. Y ese nivel de seriedad es el que me gustaría llegar a ver, güey, a un nivel masivo, no a un nivel íntimo de cierta escena de algunos músicos. Unos Me cuantos, gustaría ver claro. con verla en todos los pinches músicos, güey, que hablan español. Si tú naciste, güey, pudiste decir gracias y pudiste decir por favor en español y decides ser artista, yo no espero menos de ti más que llevar al punto máximo de seriedad tu obra y que esa sustancia que nace de tus experiencias propias y de tu cosmovisión la lleves al punto más cabrón que ni tú hayas podido imaginar y que lo lleves al punto más admirable, digno de un héroe de la batalla de la tragedia griega que llegaba a ese país y le decía al rey, güey, ya te sería tu puto país. Ahí, mi espada Ok. llena de sangre, güey, Aquí está la cabeza del rey. sí, aquí está la cabeza por tu conflicto que yo no entiendo, pero que tú me sostienes por ese trip. Así que, güey, creo que esa es la actitud que se debe tener. Todos seamos pinches Alejandro Magno. Venga, hermano, vámonos con eso. Qué chingona conversación. Muchas gracias por venir a este espacio, hermano. Espero que vuelvas pronto y nada, a ti que estás escuchando y que estás viendo y que llegaste hasta este punto de esta conversación, primero que nada quiero agradecerte y después me encantaría pedirte con el corazón en mano que si tú conoces a cualquier otra persona que esté en esta carrera de llevar música relevante al mundo, puede ser un artista, un productor, un joven ejecutivo de la industria musical o incluso alguien que ya tenga experiencia, por favor, comparte este espacio con esa persona porque los estamos buscando a todos y vamos a estar aquí para largo teniendo conversaciones tan interesantes como la que acabamos de tener con el buen señor Daniel. Hermano, ¿cómo te encontramos en redes sociales para quien te quiera buscar? @Daniel Quien en cualquier lado, ahí estamos, güey. Muchas gracias por el espacio, la invitación. Y pues aquí vamos a seguir, güey, mientras Diosito nos dé vida. Aquí vamos a andar chingándole. Venga, nos vemos a la próxima. Sobres, bye.